Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Quiero ofrecerles una disculpa, amados hermanos, porque en el día de ayer yo tenía un compromiso a la misma hora del devocional y se me olvidó decirles. Y ya después pues se hizo muy tarde. Y también por la demora en salir hoy en la mañana. Quiero desearles la más rica bendición de Dios en este día y nada mejor que su palabra para traernos su bendición. La palabra de Dios nos ayuda para seguir adelante en este camino que hemos emprendido hacia la vida eterna. He hecho notar en algunos devocionales una verdad acerca de el dualismo que encontramos a veces en la palabra de Dios entre conceptos que son contrarios, como la vida y la muerte, el bien y el mal. Hay muchos de estos en la Escritura. Y también he meditado en alguna ocasión en el Salmo 1, que habla acerca de los buenos y los malos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Por lo que hay un dualismo entre los justos y los injustos, los que andan en obediencia a la ley de Dios, los que le aman y le temen, y aquellos que andan en sus propios caminos, que prefieren satisfacer los deseos de su carne antes de vivir en el rigor de la obediencia a la ley de Dios. Y una y otra vez encontramos este contraste en las Escrituras: el camino de los pecadores y el camino de los justos. Pero, ¿qué tal los que pretenden caminar por un tercer camino? ¿Será que existe un tercer camino? ¿Será que hay más de dos grupos de personas? Bueno, todo parece indicar, según la palabra de Dios, de que solamente hay dos caminos. Y hay dos tipos de personas que caminan por esos caminos: el camino de los impíos y el camino de los pecadores. Pueden haber muchísimas variantes, pero solo una cosa hace al hombre justo delante de Dios. Y si no estamos en esa condición, entonces somos del otro bando. Y lo único que hace a una persona ser declarada justa para con Dios es su fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios. Cuando una persona viene al conocimiento de Dios en Cristo, esa persona es declarada justa por los méritos y las virtudes de Jesucristo. Por eso es que la Escritura dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así hay muchísimos versículos que nos hablan de esta realidad. Solamente podemos llegar a estar en paz con Dios, declarados justos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído. Y también, simultáneamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados y permitiendo al Señor hacer de nosotros la persona que Él quiere que sea. Entonces, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. O estamos en la fe que salva, o no estamos en la fe que salva. Eso es definitivo y es muy claro en la palabra del Señor. Sin embargo, vuelvo sobre el punto de un tercer camino, de alguien que está entre las dos aguas. ¿Será posible?
¿Será posible que el justo tenga un pie en el camino de la justicia y el otro pie en el camino de los pecadores, en el camino de la rebeldía contra Dios? Bueno, las Escrituras, teniendo en cuenta esta realidad de que hay un mal, hay un camino hacia la perdición y hay cosas que pueden ser definidas y catalogadas como malas, como impías, como algo contrario a Dios, y sabiendo que los justos estamos en un mundo que es enemigo de Dios, que mientras tratamos de agradar a Dios tenemos el ataque del mundo, de la tentación de estar congraciándonos en alguna manera con el mundo. Quisiéramos mantener la fe cristiana, pero a la misma vez estamos todavía atados de alguna manera a los dictámenes del siglo presente, del mundo en el cual vivimos, y se nos hace a veces un poco complejo. Lo interesante es que viviendo una vida doble todavía estamos esperando no recibir ningún tipo de mal, ningún tipo de consecuencias. Pero de eso se trata en esta mañana devocional, de que hay riesgos, hay potencialmente situaciones que vamos a experimentar si nosotros estamos viviendo una doble vida. Queremos estar con Dios y con el mundo a la misma vez. Pero la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y puede ser que no estemos cometiendo ningún tipo de pecado, puede ser que no estemos en alguna manera involucrados con el mal, pero a veces estamos en los lugares donde no debemos estar, acompañados de gentes de las cuales no debiéramos estar acompañados, con las cuales no debiéramos compartir absolutamente nada, por cuanto son enemigos de Dios y tienen el potencial de arrastrarnos. Por eso es que el Salmo 1 que cité dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, es una persona, el justo, que no comparte tiempo alguno. Sentarse en la silla de los burladores es indicativo de compartir con ellos en alguna medida, porque no se puede interpretar literalmente en el sentido de que no puedes sentarte en una silla donde se sientan los pecadores o los burladores de Dios, porque en ese caso no pudiéramos sentarnos en ningún asiento público. Es absurdo ese tipo de interpretación literal de un pasaje como este. Pero cuando dice que se ha sentado en sillas de escarnecedores es porque ha compartido con ellos. Sentarse en este sentido significa compartir, pasar tiempo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no está escuchando las voces que proponen las cosas que no agradan a Dios, y que no ha sentado en la silla de los burladores, no ha compartido con ellos sus cosas, sus palabras, sus pensamientos. Y ahí es donde quiero hacer el llamado en esta mañana. Sobre todo hay vamos a decir que esto es algo que atañe a todos, pero principalmente dentro de los grupos que conforman la fe están los jóvenes como los que más pudieran ser tentados a este tipo de cosas, de estar queriendo agradar a Dios, pero a la misma vez están sosteniendo esta lucha de estar tentados al mal. Las amistades de los jóvenes
específicamente, aunque todos, repito, estamos en el mismo problema, pero muchas veces la juventud es la que se destaca en este asunto de estar en grupos, de tener amigos, de compartir tiempo, y ahí es donde yo quiero que tengamos presente esto y hablarles a los padres, sobre todo, porque yo no dudo que los jóvenes vean el devocional, pero ustedes que tienen, la responsabilidad de sus hijos deben preocuparse por saber quiénes son los amigos de sus hijos, con quiénes y en qué gastan su tiempo cuando no están en casa. Creo que eso debe ser una responsabilidad de los padres, y es una responsabilidad de los padres, y es un medio de gracia que Dios provee para los jóvenes a través de sus padres para enseñarles los valores cristianos. Pero recuerden, no podemos pretender estar entre ese ambiente y no buscarnos problemas, no tener consecuencias, porque siempre las vamos a tener, aun cuando seamos justos, aun cuando estemos agradando a Dios. Si nos tomamos o nos damos ciertas libertades, eso puede representar un peligro para nosotros. Como titulé al devocional, El cazador y la cigüeña, es un pequeño cuento que nos va a ayudar a entender esto. Este cuento dice que un cazador que había preparado unos lazos para cazar grullas, él estaba vigilando de cerca las trampas que había puesto para atrapar a las grullas. Pero él de pronto nota que entre las grullas se posó también una cigüeña. Y el cazador acudió inmediatamente y agarró a la cigüeña. La cigüeña estaba en ese momento muy aterrada, tenía mucho miedo y le pide al cazador que la soltara, diciéndole que ella era un buen ave, que ella no era mala, que al contrario, ella reportaba beneficios para los hombres, porque ella era útil, ella cazaba y devoraba a las culebras y otros reptiles, y empezó a argumentar allí, yo lejos de ser un problema, soy una bendición para los hombres, así que por favor, déjenme ir, yo no soy para nada un mal ave. Y entonces el cazador se quedó así un poco pensando y le dijo, si no eres en verdad un ser malvado, al menos mereces un castigo. Y ella se quedó así pensando, sí, por haberte reunido con los malvados. O sea, si tú eres un ser bueno, ¿qué haces entre los seres malvados? O sea, ¿qué haces entre las grullas si eres cigüeña? Entonces, esto nos indica que debemos huir de la sociedad de los malvados para que no se nos considere como cómplices de su maldad o por accidente caigamos en la trampa de los malvados. Por eso es lo importante de ser quienes somos y de guardar la distancia de este mundo, guardar la distancia de aquellos que ofenden a Dios y violan sus mandamientos. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice la Escritura. ¿Qué concuerda Cristo con Belial, el abyecto? No hay nada compatible, no hay nada que sea en este caso tolerable, porque no podemos estar agradando a Dios mientras nos damos pequeñas libertades. Y si bien no cometemos ningún mal, estamos rodeados de un ambiente que no es conveniente. Bueno, si usted vive con sus familiares
que no conocen al Señor y todavía usted es una persona que depende de sus padres, está bien, ¿qué se puede hacer, verdad? Hay que soportar y hay que dar testimonio allí. Pero si yo soy un ser responsable, adulto, o soy un joven, no importa, tenemos que buscar estar cerca de Dios y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. La Escritura nos llama seriamente, dice, no participéis, no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. O sea que aun cuando hayan cosas que no parecen ser tan malas, si son infructuosas, es decir, no llevan fruto alguno bueno, no es algo que edifica el alma, que no fortalece nuestra fe, que no nos hace crecer en santidad y justicia, entonces hay que apartarla de nuestra vida. Como dice el dicho, no juguemos con candela, ¿verdad? Dice en Cuba, el que juega con candela se quema. Y yo hago un llamado a todos, específicamente a los jóvenes que aunque sé que no van a ver el devocional, sus padres de pronto lo ven, háblenle de estas verdades, de estas realidades. Si bien no los podemos obligar, cuando son adultos no podemos obligarlos a que ellos busquen a Dios y que les sirvan, que vengan a la iglesia. Tenemos la responsabilidad de enseñarles, de hablarles, de advertirles y de estorbarles en su pecar. Porque no piense que si están lejos de Dios no van a pecar. El pecado nos acecha. Entonces, no podemos, repito, inmiscuirnos en sus vidas en ese punto, hasta ese sentido, hasta hacia ese nivel, porque querramos o no, lo van a hacer. Pero uno, ore, interceda por ellos. Y dos, siéntase con ellos y adviérteles. Tres, estórbales el pecar. Mientras vivan en su casa, ponga leyes de la casa. Si usted es el padre de familia, usted puede en alguna manera hacerles difícil pecar. Póngale leyes y reglas que tienen que cumplir mientras vivan bajo su techo. Tengan la edad que tengan. No, que yo soy adulto, tú eres adulto, pero vives aquí en mi casa. Si tú quieres ser adulto y vivir la vida como tú quieras, pues entonces tienes que alquilarte un apartamento e irte de aquí. Pero mientras estés aquí, esta es la casa de un matrimonio que teme a Dios. Y estas son las leyes. Hora de salida, hora de llegar de la calle y prácticas que a veces toleramos dentro de nuestras propias casas a nuestros hijos sin ningún tipo de miramientos. Pues usted y yo tendremos que dar cuentas a Dios por eso. Así que ponga disciplina, ponga rigor en su casa y estórbeles el pecar. Recuerden el caso del sacerdote Elí, que el Señor vino en contra de él y le dice claramente, porque tus hijos impíos cometieron todo tipo de impiedad y tú no les estorbaste, tú no le pusiste ninguna resistencia. Y ya ustedes saben, hermanos, el trágico final de los hijos de Elí y del mismo Elí, quien murió cayéndose de su silla hacia atrás. Tenemos que tener mucho cuidado. No seamos como esta cigüeña que se fue a meter entre las grullas pensando que no iba a tener consecuencias. Y vino el cazador y la tomó. Así que no caigamos en el lazo del enemigo, en las artimañas del diablo que nos pone para que sutilmente seamos engañados. Mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe. Sometámonos a Dios para que entonces el diablo tenga que huir de nosotros.
Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Y vamos a orar. Pido oración por la hermana Marta Solano, una preciosa hermana que conocimos en Clearwater mientras estuvimos allí, y quien fue literalmente un ángel para nosotros como familia. Hermana Marta Solano ha perdido a su esposo de muchos años, hermano Modesto, y quiero solicitar el apoyo en oración para que el Señor consuele y fortalezca su corazón. Es una ancianita bella, preciosa. En realidad, toda la familia, las hermanas de ella, esta hermana Luz Roda, y ahora estoy olvidando el nombre de la otra, pero la familia en su totalidad son unas bellas personas y necesitan en este momento, hermanos, de nuestras oraciones. Así que les pido, por favor, si se acuerdan de nuestra hermana Marta Solano, que el Señor consuele y fortalezca su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición, Señor, de ser contados entre los justos y no los impíos, porque por tu gracia hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora estamos caminando en justicia y en santidad contigo. Te suplicamos que nos des sabiduría, Señor, para en ninguna manera estar cerca de lo que representa para nosotros un peligro, ya sean lugares o personas o prácticas. Ayúdanos a ser sabios y a vivir para la gloria tuya. En esta mañana yo te pido que tú rescates a alguna persona que se encuentra en esta situación y, oh Señor, permitas que pueda venir el conocimiento tuyo. Y si es un cristiano que está deslizándose cada vez más hacia el otro lado, Señor, ayúdale a tomar decisión de arrepentirse y de buscar de ti, Señor, tu gracia, tu perdón, tu restauración. En esta mañana seguimos solicitando tu ayuda para cada hermano en su necesidad, Señor. Sea de salud, sea de consuelo, sea de trabajo, de lo que sea, Padre. Tú eres nuestro Padre Santo, nuestro Señor, que cuidas de nosotros, Señor. Y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero pedirte de una manera muy especial en esta mañana a mi hermana Marta Solano, Señor, que en el día de ayer perdió a su esposo Modesto, Señor. Gracias por haberme permitido conocer a estas personas tan especiales, Señor. Padre, gracias por la vida de Marta, de Sara, Señor, y de nuestra hermana Luz, que son tres hermanas que te sirven con todo su corazón. Pero en este momento Marta necesita de tu consuelo y fortaleza, Señor. Y te suplicamos en esta mañana que seas con ella. Y, Padre, ella pueda tener en su corazón esa fuerza que solo tú puedes dar, esa consolación que solo tú puedes dar. El alma de Modesto está en tus manos, Señor, y esperamos que él haya tomado su decisión de servirte en este mundo, Señor, mientras estaba con vida. Padre, gracias te doy en esta mañana por todo y solicito tu presencia en nuestras vidas de una manera palpable, Señor. Danos tu sabiduría para dirigir a tu pueblo, a tu iglesia. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos que las palabras tuyas vengan a nuestra boca, Padre. Las palabras que van a traer edificación, que van a traer bendición y no destrucción, Señor. En tus manos nos encomendamos y pedimos que nos guardes muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, vivamos lejos de todo aquello que represente para nosotros un peligro para separarnos de Dios. Tengamos presente la sutilidad del enemigo, su astucia. Solamente con el discernimiento de Dios
Solamente revestidos de su armadura podremos vencerle. Que Dios me los bendiga.